Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy miércoles 9 de septiembre, hoy la Iglesia Católica celebra la memoria obligatoria de San Pedro Claver. Y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: Dichosos los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan, y los insulten y los proscriban su nombre como infame, por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay si todo el mundo habla bien de ustedes. Esto es lo que hacían sus padres con los falsos profetas. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy miércoles 9 de septiembre. Mis hermanos y mis hermanas, hoy la Iglesia Católica celebra la memoria obligatoria de San Pedro Claver. Vamos a entrar, mis hermanos, en este momento en la parte del Evangelio que hemos escuchado para este miércoles. Recordemos que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas y hoy hemos escuchado el capítulo número 6, versículos del 20 al 26 de este hermoso Evangelio, que se divide a su vez en dos grandes partes. Primero, un discurso inaugural por parte de nuestro Señor Jesucristo, y esta primera parte de este discurso inaugural encontramos las bienaventuranzas del versículo número 20 hasta el versículo número 23. Y la segunda parte es una serie de maldiciones, de malaventuranzas o de lamentaciones de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para algunas personas, que ocupa el versículo 24 hasta el 26. Pero antes de entrar de lleno, mis hermanos y mis hermanas, a esta parte del Evangelio tenemos que hacer una comparación entre el Evangelio de Lucas con el Evangelio de San Mateo. Si ustedes se pueden ver, mis hermanos y mis hermanas, San Mateo en el capítulo 5, encontramos nosotros también el discurso evangélico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este discurso evangélico de nuestro Señor, desde el Evangelio de San Mateo, vamos a encontrar 8 bienaventuranzas u 8 puertas que el Señor da para alcanzar el reino de los cielos. El Evangelio de San Lucas solamente nos da y nos propone 4 puertas. Si nosotros ponemos a pensar, ese discurso que el Señor da en el Evangelio de San Mateo se llama el discurso evangélico o el sermón de la montaña, porque dice San Mateo capítulo 5, versículo 1, viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se acercaron y tomando la palabra, les enseñaba diciendo, es decir, ¿desde dónde está enseñando el Señor? Desde el monte. Y si ustedes leen el capítulo número 7, el capítulo número 8, versículo número 1, dice, cuando bajó del monte. Vea qué interesante. El Señor baja del monte en el 8.1, pero había subido del monte en el 5.1. En cambio, el Evangelio de San Lucas tiene una diferencia. El Señor Jesucristo había subido al monte, sí había subido, pero para elegir a sus 12 discípulos
o a sus 12 apóstoles. Si ustedes leen San Lucas capítulo 6, versículo 12, dice: por aquellos días se fue al monte a orar y se pasó la noche en oración. Cuando se hizo de día, llamó a sus 12 discípulos y los eligió 12 entre ellos, y los llamó también apóstoles. Y da la lista de los apóstoles. Pero dice el versículo 17, y esto es lo importante, y es la diferencia con el Evangelio de San Mateo. Dice San Lucas capítulo 6, versículo 17. Bajó con ellos, porque estaba en el monte, San Lucas 6, 12, bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Por esta razón, el Evangelio de San Lucas nos dice a nosotros que el Señor da las bienaventuranzas desde un sermón, desde una parte llana, un paraje llano. Por esa razón se llama a este sermón el sermón de la llanura. Este sermón lo vamos a escuchar nosotros desde hoy, unos 4 días siguientes, este sermón de la llanura del Evangelio de San Lucas. Vea qué interesante. Mateo nos habla del sermón de la montaña y San Lucas nos habla del sermón de la llanura. San Lucas capítulo 6, versículo 17. Bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Y desde allí empezó el Señor a enseñarles. Por esa razón, en el versículo número 20, Mateo 6, 20, inicia este discurso inaugural de nuestro Señor, este sermón de la llanura. ¿Y cómo lo inicia el Señor este discurso inaugural, este sermón de la llanura? Igual que San Mateo, lo inicia con las bienaventuranzas, solamente de que San Mateo nos da 8 bienaventuranzas y San Lucas solamente nos da 4 bienaventuranzas o 4 puertas abiertas para alcanzar el reino de Dios. Y vamos a ver cuáles son. Estas puertas, mis hermanos, son aquellas que tienen que cumplir los verdaderos profetas. Y lo va a decir al final de las bienaventuranzas. Pues de este modo trataban sus padres a los profetas. Entonces, para yo ser profeta, no tengo que tener la lógica del mundo, sino que tengo que tener la lógica del reino. Es lo que nos está enseñando nuestro Señor. Y en esta lógica del reino, en esta predicación de Jesús de Nazaret, vamos a ver 4 bienaventuranzas y 4 puertas abiertas que ojalá también nosotros las cumplamos. Recordemos que la palabra bienaventurado viene del griego Macario. Macario, bienaventurado, dichoso, feliz, alegre, se puede traducir de diferentes maneras. Bienaventurados. Bueno, y él alzando los ojos hacia sus discípulos les decía, vea qué interesante, está hablando el Señor con sus discípulos. Les decía, bienaventurados los pobres, porque suyo es el reino de Dios. La primera puerta, los pobres, dice el Señor. ¿Y por qué los pobres? Porque los pobres están necesitados, no solamente aquellos pobres materialmente, económicamente, sino que San Mateo nos dice a nosotros pobres de espíritu, aquellos que verdaderamente necesitamos de Dios. Bienaventurados los pobres, dice el Señor, porque suyo es el reino de los cielos. Sin embargo, desde la teología misma del Evangelio de Lucas, el pobre ocupa un lugar privilegiado. Recordemos que Lucas es el Evangelio de los pobres. Por esa razón, mis hermanos, es que del Evangelio de San Lucas los ricos pierden el nombre. Si ustedes se ponen a pensar en la parábola del pobre Lázaro frente a un rico, el pobre se llamaba Lázaro, pero el rico no tiene nombre. ¿Y por qué no tiene el rico nombre? Porque en Lucas el rico pierde el nombre. Es un apunte teológico desde el evangelista San Lucas. Nosotros los católicos le llamamos Epulón, porque Epulón significa comelón. Y algunos hermanos protestantes, repitiendo la teología católica, también le ponen ese nombre al rico, Epulón, que significa comelón. Pero dentro de la Biblia no tiene el nombre, porque el rico en la Biblia pierde el nombre. Entonces algunos dirán, padre, ¿y entonces por qué Zaqueo en San Lucas 19, que era un rico, aparece con nombre? Porque se convierte y le dice, Señor, devolveré 4 veces más a quienes yo haya defraudado, a quienes yo haya robado. Entonces al convertirse, entra en estos bienaventurados pobres de espíritu que necesitan de Dios y que acogen a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pobre es aquel
que tiene una necesidad y que esa necesidad sea una necesidad de Dios. Porque muchas veces estamos tan llenos de los enemigos del alma, la carne, el mundo y del diablo, que no hay parte y campo en nuestra vida para nuestro Dios. Por esta razón, en la lógica del reino, somos bienaventurados los pobres, los que tenemos necesidad, los que tenemos esa capacidad de Dios y tenemos necesidad de Dios. Bienaventurados los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Primera puerta. Segunda puerta. Bienaventurados los que tienen hambre ahora, porque serán saciados. Vea qué interesante esta lógica de nuestro Señor Jesucristo. Primero, bienaventurados los pobres, y segundo, los que tienen hambre. El mundo dirá, no, los que tienen hambre no son bienaventurados. Los que tienen hambre son los desventurados, dirían los pobres. No, 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 no. El mundo hoy quiere ser rico. El mundo hoy quiere estar lleno, quiere estar satisfecho, quiere estar pleno. Sin embargo, el Señor nos dice que para nosotros alcanzar el reino de Dios, nosotros tenemos que ser pobres y tenemos que tener hambre. Pobres de espíritu y hambre de Dios. Tenemos que tener sed de Dios, hambre de Dios, necesidad de Dios. Recordemos lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 27, citando a San Agustín. Dice que nosotros los seres humanos, nosotros los hombres, tenemos una capacidad de Dios. Y el Catecismo utiliza una palabra en latín que es capaz Dei, capaz de Dios. Nosotros somos capaces de Dios y en esa capacidad de Dios debemos anhelarlo, ser pobre de espíritu para quererlo a Él y para que nuestra única riqueza sea Dios. Y también tenemos que tener hambre, hambre de Dios, y los que tienen hambre de Dios serán saciados. Y también aquellos que tienen hambre física, hambre humana, también serán saciados, dice el Señor. Va a venir la tercera puerta. Bienaventurados los que lloran ahora, porque reirán. Vea qué interesante. Los pobres, los que tienen hambre y los que lloran. Para el mundo sería una locura llamar bienaventurado a la persona que sea pobre, que tenga hambre y que llore. Sin embargo, la situación postrera será mejor que la primera. Y esto es interesantísimo, porque dice el Señor que los pobres alcanzarán el reino de Dios. Los que tienen hambre serán saciados y los que lloran reirán, dice nuestro Señor. Es decir, la situación postrera será mejor que la primera. Porque si aquí están pobres, hambrientos y tristes, aquí dice el Señor que no solamente heredarán el reino de Dios, sino que serán saciados y que también reirán. ¿Y cuándo? Cuando nos encontremos con Él, cuando tengamos un encuentro íntimo y personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque recordemos que el Señor les está hablando a sus apóstoles. En el capítulo 6, versículo 12, el Señor entra en oración, porque es muy propio de Lucas mostrar al Señor siempre en oración. Y cuando se hace de día, es decir, pasa toda la noche orando, el Señor llama a sus discípulos y elige entre ellos a 12 que los llama apóstoles. Y da la lista de estos apóstoles y el Señor empieza a hablarle a sus discípulos. Por eso dice el versículo 20, y Él alzando los ojos hacia sus discípulos les decía, está hablando con él. Entonces, ¿quién es el discípulo? El que tiene que estar cerca del maestro, aprenderle al maestro, el que quiere enamorarse verdaderamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si usted cumple con esos requisitos, a usted le está hablando nuestro Señor. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los hambrientos, bienaventurados los tristes, dice el Señor. Sin embargo, esa situación va a cambiar cuando tengamos un encuentro íntimo y personal con Dios. Ahora, mis hermanos, viene esta cuarta puerta, que es una puerta hermosa, que muchos la hemos vivido, mis hermanos, en todo su esplendor. Sobre todo, aquellos sacerdotes que se dedican al ministerio de sanación y de liberación. Dice el versículo 22, la cuarta y última puerta, la cuarta y última bienaventuranza que nos propone el evangelista Lucas. Bienaventurados, dichosos, felices, macarios, serán cuando los hombres los odien. Qué duro esto. Bienaventurados cuando los odien, cuando los expulsen, cuando los injurien, cuando los proscriban y proscriban su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Vea qué interesante esto. 4 cosas duras
que el mundo vería eso y diría, uy, no, eso no puede ser una persona bienaventurada, feliz, dichosa, Macaria, porque ¿cómo así que seremos bienaventurados cuando los hombres nos odien, los expulsen, los injurien, proscriban su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre? Vea qué interesante, hay una clave. Cuando sea por causa del Hijo del Hombre, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si a nosotros los hombres nos odian, nos expulsan, nos injurian y hablan mal de nosotros, en nuestro nombre ha sido proscrito como malo por causa de Jesús de Nazaret, seremos dichosos y bienaventurados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Entristecernos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Llenarnos de depresión? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Encerrarnos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Callarnos? No. Vea lo que dice el versículo 23. Alégrese ese día y salten de gozo, que su recompensa será grande en el cielo, pues de ese modo trataban sus padres a los profetas. Entonces, cuando suframos odios, cuando suframos injurias, cuando nos proscriban nuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, ese día nosotros seremos catalogados por nuestro Señor como los profetas. Eso es importante, mis hermanos y mis hermanas. En estos días precisamente estamos pasando por una situación bastante difícil a nivel comunitario. Mi comunidad ha sido golpeada, mis hermanos y mis hermanas. Y uno diría, bueno, que golpeen los brujos, las brujas, los hechiceros, los satánicos. ¿Esto qué importa? Pero que lo hagan hombres de Dios que se levantan frente a esas cámaras diciendo que son apologistas y apologetas y en defensa de la fe, y se vayan en contra de un sacerdote y de toda una comunidad y haciendo odiar. A mí personalmente, gracias a estos personajes que salieron por internet llenos de orgullo y de prepotencia, a mí personalmente me amenazaron de muerte. Me dijeron, a usted lo vamos a matar si no se calla, si sigue predicando la palabra de Dios. Lo odiamos. Y hay gente que me escribía, usted cura Moncada, ya no es sacerdote. ¿Y cuándo dejé de ser sacerdote? Sacerdote romano hasta la muerte, si Dios me lo permite, mis hermanos y mis hermanas. Y había gente que me amenazaba, entonces me le voy a desuscribir de su canal, porque usted ya no tiene la doctrina católica. Y uno dice, Dios mío, Jesús de mi vida, se cumple tu bienaventuranza. Dice la Biblia que cuando sean odiados por los demás, dice la Biblia que cuando nos expulsen, dice la Biblia que cuando nos injurien o proscriban nuestro nombre como malo, que nuestro premio será grande en el cielo. Pero tenemos que estar alegres y saltar de gozo en el nombre de Jesús de Nazaret. Vea qué bonito esto, mis hermanos. Estas 4 puertas están abiertas para que todos nosotros accedamos al reino de Dios, como lo dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también, mis hermanos, encontramos 4 puertas que se cierran, o lo que se llaman las malaventuranzas, no bienaventuranzas, sino malaventuranzas o maldiciones o lamentaciones de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El título que le da la Biblia a Jerusalén es maldiciones. Cuando usted escuche aquellos ay, es una maldición, es una palabra negativa que está lanzando nuestro Señor. Porque recuerde que la palabra maldecir significa hablar mal, expresarse mal, decir mal, maldecir, decir mal de algo o de alguien. Dice el Señor, pero hay de ustedes los ricos, porque han recibido su consuelo. Hay de ustedes los que están llenos, porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque tendrán tristeza y llanto. Ay, cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, pues de este modo trataban sus padres a los falsos profetas. Entonces estas 4 maldiciones son las antítesis de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, hay de ustedes los ricos. Bienaventurados los que tienen hambre, hay de ustedes los que están llenos. Bienaventurados los que lloran, hay de ustedes los que ríen. Bienaventurados cuando los injurien, hablen mal de ustedes, hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. Cuando todos hablen bien de ustedes, preocúpense, porque el Señor Jesucristo dice que somos falsos profetas cuando todo mundo habla bien. Pero cuando hay problemas, dificultades, persecuciones, cuando nos proscriben, es decir, nuestro nombre es tomado como malo,
ese día vamos por el camino de Dios. Vea qué interesante lo que decía San Juan María Vianney. Si en el caminar suyo usted no se encuentra de frente con el diablo, es porque va caminando al lado de él. Pero si usted va en contra del demonio, algún día se va a tener que encontrar usted con el demonio en esa lucha contra el mal y vencerlo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy el Señor nos pone a nosotros, igual que en el Deuteronomio, las dos puertas, los dos caminos. Nosotros veremos cuál de las dos vamos a tomar. Si entramos por esas puertas abiertas llamadas las bienaventuranzas que nos las está diciendo el Señor, o sencillamente nos estrellamos contra estas 4 malaventuranzas o maldiciones o lamentaciones que hace nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros veremos, mis hermanos y mis hermanas, cuál de estos dos caminos vamos a tomar. Ojalá que tomemos el camino de los bienaventurados, de los dichosos, de los alegres, que frente al mundo tal vez estamos pobres, tal vez tenemos hambre, tal vez estamos llorando y estamos perseguidos, pero frente a Dios sabemos que nuestro premio está al lado de Él. Ojalá que hoy estas 4 puertas las podamos cruzar a través del corazón de la Santísima y de la Purísima Virgen María, que en su Magnificat ya nuestra Madre Santa nos había dicho que el Señor y Salvador, que nuestro Dios le da a los pobres lo que necesita, pero a los ricos los despide vacíos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Gracias, Señor Jesús, porque devolviste la dignidad, el reino y la esperanza a los que el mundo tiene por últimos e infelices, los pobres y los humildes, los que lloran y los que sufren. Tú eres nuestra fuerza. Bendito seas por siempre, Señor. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para este miércoles 9 de septiembre. Recordemos, mis hermanos, que hoy la Iglesia Católica celebra la memoria obligatoria de San Pedro Claver y que septiembre es el mes de la Biblia. Por esta razón yo les estoy recomendando a ustedes esta Biblia carismática para que ustedes la lean, para que ustedes conozcan la palabra de Dios, sobre todo en este mes, el mes de septiembre, el mes de la Biblia. Y les propongo esta Biblia carismática porque yo soy un sacerdote carismático y dentro de esta Biblia encontramos unos estudios bíblicos muy bonitos acerca del Santo Espíritu de Dios, conocer a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ustedes pueden obtener esta Biblia a través de mi página oficial www.padrebernardomoncada.com, y si no saben comprar por internet, les dejo el número telefónico de la librería Ángel para que a través de este número de WhatsApp ustedes puedan hacer sus pedidos que se les enviarán a cualquier parte del mundo. Recuerden, mis hermanos, septiembre, el mes de la Biblia. También les invito, mis hermanos, a que se suscriban a mi canal de YouTube. Recuerden, mis hermanos, que estamos en vista de llegar al 1.000.000 de suscriptores. Ya hemos llegado a 300.000 suscriptores para la gloria del Señor. Pero esto nos lleva a recorrer el 30% de un camino muy largo, mis hermanos. Todavía nos falta el 70%. Por lo tanto, ayúdenme con su suscripción. Es gratis y es muy fácil. Donde dice suscribirse, usted tiene que oprimir. Si el botón está rojo, las letras rojas, es porque usted no está suscrito. Si queda gris o café, usted ya está suscrito. Así que yo lo invito a que se suscriba al canal y también me ayuden a conseguir al interior de sus familiares y amigos, mis hermanos, personas que se suscriban. Yo antes decía, ayuden a conseguir ustedes 300.000 suscriptores, 12 personas por los 12 apóstoles, por lo que nazca en su corazón, sus familiares y sus amigos, invítelos a que conozcan el canal del Padre Bernardo Moncada. Y por último, mis hermanos, también los invito a que se unan a la campaña $1 para la evangelización. Recuerden, mis hermanos, que toca sostener este ministerio y seguir produciendo muchos programas
para que la evangelización llegue al mundo entero. Y ustedes nos pueden ayudar con una donación de $1 una vez en su vida para la evangelización. No les pedimos más. Yo sé que Dios los va a bendecir al 100 por 1 y yo se lo voy a agradecer toda mi vida. Recuerden, $1 para la evangelización. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, quiero despedir este programa impartiendo la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.